¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Gracias a Dios que podemos estar reunidos de esta manera y podemos tanto alabar a Dios como meditar en su palabra, reunirnos para lo mejor. Vamos a meditar en esta noche, hermanos, en la palabra de Dios. Allí vamos a continuar en la epístola, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a seguir meditando en ella. Gracias a Dios que nos permitió terminar en este primer mes del año, en enero. Terminar de ver de una manera, vamos a decirlo así, panorámica, aunque Dios nos ayuda y profundizamos, ¿verdad? Tanto ustedes como su servidor, en los versículos que vamos presentando aquí. Y Dios nos ayuda a escudriñar. Aunque veamos un solo versículo, siempre terminamos viendo, aunque sea panorámicamente, pero no por ello superficialmente, sino que Dios nos ayuda a profundizar, ¿verdad? En 1, 2, 3 o 4 capítulos, ¿verdad? Ya nos corresponde a cada uno de nosotros el leer la palabra de Dios en nuestro hogar para que podamos estar bien informados de todo lo que sucedió ahí en el tiempo de la iglesia, como le llaman, la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia cuando inició. A muchos no nos gusta esta expresión de la iglesia primitiva, es una forma, es un término, ¿verdad?, teológico, pero de primitiva la iglesia no tiene nada, ¿verdad? Era la iglesia que iniciaba, sin embargo, la iglesia cuando iniciaba, hermanos, estaba en un gran auge, gran apogeo, en todo su esplendor, hermanos. Pasaban cosas increíbles, cosas preciosas de parte de nuestro Dios. Mucha gente creía las maravillas de nuestro Dios, creían en la salvación de las almas, creían que cada día se iban a añadir los que habían de ser salvos. Luego, conforme fueron pasando los años, ¿verdad?, la fe del mundo, la fe de los cristianos fue flaqueando, fue disminuyendo el número de cristianos, ¿verdad? Hubo un tiempo en el que había muy pocos cristianos y no se podía predicar la palabra, no se podía llevar el evangelio a lugares como lo fue en el tiempo del apóstol Pablo, sino que tenían que estar encerrados, ¿verdad? Tenían que estar en catacumbas, ¿verdad?, en lugares subterráneos, escondidos, hasta el tiempo de la Reforma, por ahí del 1500, cuando nuevamente, ¿verdad?, hubo un avivamiento. Por ahí del 1700 también hubo un gran avivamiento de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Grandes hombres de Dios, o como lo dice un predicador que a mí me gusta mucho como lo dice, ¿verdad? Pequeños hombres con un gran Dios, ¿verdad? Que fueron usados por Dios grandemente. John Wesley, Jonathan Edwards, y todos estos hombres que Dios usó para traer un avivamiento a la iglesia que estaba como muerta, ¿verdad? La iglesia que necesitaba despertar, necesitaba un gran despertar. En 1800 también continuó este avivamiento, pero de otra manera. Este avivamiento ahora era hacia afuera, ¿verdad? Hacia
no, perdón, hacia dentro de la iglesia. O sea, ya la iglesia había crecido y los cristianos, hermanos, habían avivado su fe, ¿verdad? Y en ese tiempo hubo grandes predicadores como Charles Spurgeon, por allá en Inglaterra, en Europa, y otros predicadores también que surgieron, que Dios los levantó, ¿verdad? Como Dwight L. Moody, también acá en Estados Unidos, y grandes evangelistas, ¿verdad? Predicadores de la palabra de Dios también, que Dios levantó, ¿verdad? Fue Dios quien lo hizo. Y ahora, hasta la fecha, hermanos, hasta la fecha, ha continuado, ¿verdad? Ese avivamiento que hubo, trajo grandes resultados, grandes frutos para el Señor. La fe creció en muchos lugares, se predicó la palabra de Dios. Y ahora, hermanos, ahora hay una gran necesidad, hermanos, de que nuevamente retomemos la predicación, hermanos, simple, sencilla, la predicación antigua, hermanos, la predicación de la palabra, la predicación de Cristo. Esa predicación, hermanos, sincera, esa predicación que se predicaba con toda la pasión, con todo el corazón, de una forma sincera, verdadera, ¿verdad? Sin actuación, sin dramaturgia, ¿verdad? Sino que era verdadero lo que los predicadores decían, predicaban, sentían en su corazón, hablaban del Señor Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo en este versículo que vamos a ver, como delante de Dios, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, vamos leyéndolo de una vez, el versículo, para luego orar, ¿verdad, hermanos? Prediquemos a Cristo. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Oremos, hermanos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad nueva que nos das de estar en tu casa de oración, y los hermanos también, Señor, que están en sus hogares. Te agradezco porque han tenido la disposición, Señor, de conectarse, Señor, a este culto, aunque sea a la distancia, Señor. Por ahora es la manera en la que podemos hacerlo, Señor. Te doy gracias por nuestras autoridades, Señor. Oramos por ellos, por nuestro gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, por todas las autoridades, Señor, que están al frente de este enfrentamiento que se está teniendo, Señor, contra la enfermedad, contra la pandemia. Sabemos, Señor, que tú has puesto a las autoridades. Te pedimos por ellos para que tú los bendigas, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a todos el gabinete, Señor, asimismo el gabinete de nuestro gobernador de aquí de Nuevo León, y cada uno de los gobernadores, Señor, y alcaldes de todos los estados y de todos los municipios de este país, Señor, México. Oramos, Señor, para que salgamos adelante, Señor. También, Señor, te agradecemos, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de reunirnos, Señor, de esta manera, porque nos das medios, Señor, un celular, una tablet, una computadora, un dispositivo por medio del cual podemos conectarnos, Señor. Gracias, Señor, porque tú fuiste quien proveyó los recursos para poder tener estos medios. Te ruego que nos bendigas con tu palabra en esta noche, Señor, que nos guíes. Guíanos, Señor bendito, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les decía, hermanos, que nuevamente ahora hay una gran necesidad de predicar
al Señor Jesucristo. Porque el apóstol Pablo, hermanos, le preocupaba mucho no predicarse a sí mismo. Era una de las cosas que él siempre procuraba tener siempre en cuenta. El no predicarse a sí mismo, el predicar al Señor Jesucristo, nada más. El no predicar cosas que lo hicieran parecer como un filósofo, como un gran pensador, sino dejar a un lado todo eso y predicar a Cristo, hermanos. Creo que eso en gran parte, hermanos, es lo que ha traído los avivamientos de los últimos siglos, hermanos. El hecho de regresar a esta predicación apostólica, la forma, hermanos, en la que predicaban el apóstol Pedro, la forma en la que predicaban, hermanos, los apóstoles, en la que predicaban los primeros discípulos, hermanos, con esa sencillez, con esa sinceridad de corazón. Después, con el paso de los siglos, como ya lo mencionábamos hace un momento, hermanos, se fueron envaneciendo los predicadores y nos fuimos envaneciendo. Permítame incluirme también para que Dios, hermanos, no me vaya a dar una bofetada, hermanos, por estar excluyéndome de los predicadores que hemos caído en la vanidad, hermanos, de querer mostrar un conocimiento, de querer mostrar una superioridad intelectual, un lenguaje rebuscado, un lenguaje que manejan los escritores en los libros, el querer mostrar, hermanos, falsamente, hacer una demostración de todo esta pericia, todo conocimiento, hermanos, que a fin de cuentas, si se usa para envanecerse, para exaltarse a uno mismo, no sirve para nada y lo único que hace es contristar al Espíritu Santo de Dios y nos impide, hermanos, toda esta vanidad nos impide avanzar en la predicación del Señor Jesucristo. Creo que nuevamente lo digo, hermanos, creo que una de las cosas que influyeron grandemente para que Dios, hermanos, trajera estos avivamientos, es decir, para que hubiera estas predicaciones que hacían que muchos se arrepintieran, que se convirtieran de todo corazón, fue, hermanos, precisamente eso, hermanos, el quitar todo lo que era como una apariencia, quitar, hermanos, las intenciones erróneas, las intenciones de mostrar lo que no es, o querer el predicador, hermanos, quedar como alguien importante delante de los oyentes, en lugar de buscar, hermanos, como hacían estos grandes hombres de Dios, Spurgeon, Jonathan Edwards, Dwight L. Moody, todos esos grandes predicadores, hermanos, de los siglos pasados, que nunca buscaron su propio beneficio, eran hombres sinceros, hombres que oraban, hombres llenos del Espíritu Santo, así como los apóstoles, así como los diáconos, hermanos, que fueron escogidos de entre toda la gente que eran miembros de la iglesia, ahí en el libro de los Hechos. Este versículo, hermanos, nos habla de que la manera correcta, la única manera de predicar, hermanos, el Evangelio, la única manera de predicar al Señor Jesucristo es con sinceridad de corazón. Dice aquí este versículo, hermanos, dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios,
hablamos en Cristo. Entonces estas son las tres maneras de hablar en Cristo. Con sinceridad primeramente. Debe haber sinceridad, es decir, el no buscar nuestro propio beneficio como predicadores. El no buscar, hermanos, nuestros propios sueños. El no buscar nuestra propia gloria. Un predicador puede tener gran éxito consiguiendo un gran templo y consiguiendo mucha gente, pero de nada le sirve si ese predicador está muerto. Y si ese predicador no tiene el corazón encendido del Espíritu Santo de Dios, entonces ese templo y toda esa gente no le sirven de nada a esa persona, a ese predicador. Dios, hermanos, busca predicadores sinceros, que no vayan tras sus propios sueños, sino que vayan tras los sueños de Dios, que vayan tras los planes de Dios, que hagan a un lado sus propios sueños y que busquen los planes de Dios. Ahora, gloria a Dios cuando nuestros anhelos, hermanos, coinciden con los anhelos de Dios. Eso significa que Dios mismo se ha encargado de plantar esos sueños, de plantar esos anhelos, esos deseos en nuestro corazón y que van conforme a la nueva naturaleza que ahora tenemos nosotros en Cristo Jesús. Y ese gran sueño, hermanos, ese gran anhelo, permítame decirle sueño, ¿verdad? Aunque ya se ha escuchado o he escuchado yo mucho que predicaciones en las que hablan en contra de esto, ¿verdad? Permítanme usar esa palabra, hermanos, con el permiso de ustedes, permítanme decirles sueños, a esos anhelos, a esos deseos que están en el corazón, que son anhelos, hermanos, de que las personas puedan conocer al Señor Jesucristo de una forma verdadera, que no sea solamente, hermanos, que no sea solamente el hecho de que la persona comience a involucrarse en la religión, que no sea solamente el hecho de que la persona tomó la decisión de empezar a ir a la iglesia, sino que tengamos el anhelo verdadero, sincero en nuestro corazón de buscar que esa persona, hermanos, sea salva, de buscar, de insistir cada día, hermanos, de insistir cada día que se presente la oportunidad de asegurarnos de que esa persona sea salva, porque es lo que Dios quiere. Esos son los anhelos de Dios, esos son los deseos de Dios, que todos los hombres sean salvos, es decir, toda la humanidad se salve, es lo que Dios quiere. Y si nosotros, hermanos, regresamos a esa sinceridad de los antiguos hombres de Dios, a esa sinceridad, hermanos, de los hombres de estos últimos siglos que Dios usó para que muchos se convirtieran a Cristo, entonces, hermanos, Dios nos va a usar verdaderamente. Dios, hermanos, va a alegrarse en nosotros y va a hacer algo a nuestro alrededor. Con sinceridad, dice aquí el apóstol Pablo, es la manera en la que vamos a predicar a Cristo. Es la única forma de predicar a Cristo, con sinceridad. Si no se hace así, si buscamos nuestros propios intereses, entonces esto se estropea, porque no estamos glorificando a Dios. Y nada, hermanos, algún proyecto en el que no se glorifica a Dios, Dios no lo va a bendecir. No puede bendecirlo Dios, hermanos. Si es un proyecto en el que no se glorifica a Dios, sino que se glorifica el hombre, Dios no lo bendice. Dios no pone sus ojos en ese proyecto. Dios pone sus ojos solamente en aquello que glorifique a su Hijo Jesucristo. Y todo esto, hermanos, es posible
si con sinceridad nosotros predicamos al Señor Jesucristo. Ahora, esto no es solamente para los predicadores. He estado mencionando mucho a los predicadores, porque es una forma, hermanos, en la que está presentado aquí este versículo. El apóstol Pablo está hablando de él y de sus colaboradores, de los que predican la palabra de Dios, de quienes se dedican a predicar la palabra de Dios. Incluso también está hablando de aquellos que se dedican a predicar la palabra, pero que la falsifican. De aquellos que falsifican la palabra de Dios, hermanos, haciéndola parecer por fuera como algo bueno, como aquellos comerciantes que ponen encima de la canasta de fruta todo lo bueno y abajo ponen todo lo podrido y así lo venden. Y a la persona que compra esa fruta, al momento de comprarla no se da cuenta, pero cuando se lo lleva a su casa, se da cuenta que toda la fruta que estaba en la parte de abajo, en la parte de dentro de la canasta, estaba podrida. Eso no es hacer las cosas con sinceridad. Eso es estafar. Y mucha gente en ese tiempo, el apóstol Pablo está diciendo aquí en este versículo que muchos medran falsificando la palabra de Dios, presentando, hermanos, por fuera lo mejor, por fuera presentando lo que parece lo verdadero, o incluso, hermanos, ellos saben cuál es la doctrina verdadera, cuál es la verdadera predicación, y se atreven a utilizar las doctrinas verdaderas de la palabra de Dios para ponerlas encima, para luego, hermanos, en la parte de adentro, en lo que no se ve, van lanzando despistadamente al corazón, hermanos, como flechas, como dardos del diablo, del enemigo, al corazón de los creyentes, enseñanzas falsas, enseñanzas del mundo, enseñanzas de la nueva era, enseñanzas filosóficas, y se van ahí anidando, hermanos, como buitres, y van carcomiendo también todo lo bueno, como también la fruta podrida. Van carcomiendo y se va pudriendo todo lo demás. Esto no es predicar la palabra con sinceridad. La palabra predicada con sinceridad es predicar lo que allí dice. Predicar muchos, hermanos, muchos predicadores, mucha gente sabe lo que es correcto de la palabra de Dios y lo admiten, hermanos, pero no pueden admitirlo desde el púlpito porque piensan en sus propios intereses y la gente se les iría. Las iglesias o las grandes corporaciones de la iglesia católica y de otras iglesias los expulsarían a esos líderes, pero ellos saben lo que está mal de la palabra de Dios, pero buscan sus propios intereses. En una ocasión le pregunté a una señora que tenía, yo recuerdo, como unos 23 años más o menos. Estaba yo en el centro de la ciudad, ahí afuera de la iglesia del Roble, en una plaza que está ahí. Le pregunté, estaba yo sentado ahí en una banca afuera y le hice una pregunta a una señora y le pregunté que por qué había ahí o por qué aceptaban que hubiera tantas estatuas dentro de la iglesia, estatuas que representaban gente supuestamente de la Biblia, ¿verdad? María, los apóstoles, etcétera. Y lo que ella me respondió, una católica sincera, me respondió: yo sé que en muchas cosas estamos mal. Dice, pero ¿qué más puedo hacer? Dice, esta es la religión que a mí me enseñaron mis padres. Y en ese momento Dios me ayudó y comenzamos a hablar de la palabra. No sé en dónde esté esa persona, yo espero que haya aceptado al Señor. Hizo una oración, pero no sé. Espero en fe que ella ahora esté siguiendo al Señor.
Pero a lo que voy, hermanos, es que mucha gente que está en las religiones erróneas, equivocadas, saben que están mal. Saben que lo que ahí predican está equivocado. Incluso los mismos predicadores de todas esas religiones saben que lo que están predicando está mal. Pero no quieren ir en contra del corporativo, de la corporación o de la asociación o de lo que sea. No quieren ir en contra de la organización. Y buscan siempre la gloria del hombre. No quieren ser expulsados de ahí. Pero benditos sean todos aquellos, hermanos, que no les importa la gloria del hombre, que no les importa si los expulsan de sus mismas casas y que buscan el evangelio con corazón sincero, que buscan la verdadera doctrina de Dios, la que está escrita en la palabra, que buscan la predicación de Cristo, que buscan, hermanos, el enseñar la palabra de una forma sincera. Dice también aquí, hermanos, que una forma de hablar de Cristo es también como de parte de Dios. Como de parte de Dios. Todos los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, hablaban como de parte de Dios. Y el cómo no es una especie de colchón, como si fuera una duda, como de parte de Dios, pero no estás hablando de parte de Dios. Ese cómo, hermanos, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que vas de parte de Dios verdaderamente. Como de parte de Dios, hermanos. Los predicadores o los profetas del Antiguo Testamento, cuando hablaban de parte de Dios porque habían estado con Dios y tenían temor de Dios. Dios, hermanos, estaba harto, por ahí del tiempo de Jeremías, se hartó de todos los profetas que decían, Jehová dijo, y no había dicho Dios nada, todo lo inventaban. Y le añadían el sello de Jehová dijo. Ahora lo que muchos hacen es que comienzan a hablar sus barbaridades y la forma en la que ponen el sello para que parezca algo verdadero es que comienzan a hablar en lenguas. Así como si eso que enseñaron o que acaban de enseñar proviene del Espíritu Santo. Y hay muchas maneras, hermanos, en las que podemos ver que en la actualidad la gente o los predicadores o la gente que se dedica a enseñar la palabra engaña y no enseñan, no se dedican a enseñar la palabra de Dios y comienzan a enseñar doctrinas de hombres, cosas que les interesan a ellos, cosas que no están ahí en la palabra. Pero los profetas, hermanos, uno de los requisitos para que una persona fuera un profeta de Dios es que tenían que haber estado en el secreto de Dios. Tenían que haber estado donde Dios estaba, ahí en la intimidad, haber orado y haber recibido la palabra para poder llevar esa profecía al pueblo de Israel. Entonces ellos hablaban de parte de Dios. Ellos mismos eran la boca de Dios. Ellos mismos eran la pluma de Dios. Y todo lo que escribían era porque lo escuchaban de Dios. Todo lo que decían al pueblo de Israel era porque lo habían oído de la boca de Dios. Hablaban como de parte de Dios. No significa que siempre cuando una persona habla como de parte de Dios, hermanos, no significa que siempre la gente lo vaya a escuchar. Al contrario, por ejemplo, con algunas de las cosas que ya dije en estos 25 minutos que llevamos en la predicación, tal vez mucha gente ya se enojó porque dije cosas que les ofenden. Pero a mí no me interesa quedar bien con nadie en particular. A mí me interesa quedar bien con mi Dios. A mí me interesa quedar bien con Cristo. Y lo que dice la palabra es lo que más importa. Y mucha gente persiguió a los profetas por lo que decían. Mucha gente, hermanos, se enojaba con los profetas por lo que decían.
Pero otros escuchaban a los profetas y se deleitaban, hermanos. Yo me deleito tanto cuando escucho a alguien predicar la palabra de Dios. Yo me deleito tanto, hermanos, cuando alguien está hablando de la palabra, cuando se concentra en los versículos, cuando se concentra en los pasajes de la palabra, hermanos, y no se despega del tema que Dios está tratando, el Espíritu Santo está tratando en nuestro corazón, y no se despega de las verdades de la palabra de Dios para comenzar a hablar cualquier cosa que se le viene a la mente. Yo me deleito tanto, hermanos, en esa predicación sincera, en esa predicación que es como de parte de Dios, cuando alguien habla así, de parte de Dios, porque es un mensaje que es evidente, que recibió en el secreto de Dios. Es un mensaje, hermanos, que tiene todas las características, hermanos, de que fue entregado por las manos de Dios a esos mensajeros para que vinieran a predicarnos la palabra de Dios. Ese es, hermanos, otra de las maneras que son las únicas formas de hablar de Cristo. Hablar como de parte de Dios. Es decir, no hablar por nuestra propia cuenta. No hablar lo que se nos ocurre a nosotros, sino hablar lo que Dios nos manda que hablemos. Y si aquello que Dios nos manda que hablemos no le agrada a la gente, eso no nos debe importar. Le debemos dejar las consecuencias a Dios. Porque nosotros no venimos a agradar a la gente, venimos a agradar a Dios. Venimos a agradar solamente a Dios. Si tú predicas la palabra de Dios y continuamente estás escuchando que otras personas predican también y se ensañan con tu predicación, no importa, esos son buenos resultados, porque las personas no estamos llamados a estar criticando a los demás predicadores, aunque ahorita ya lo acabo de hacer, pero lo hice porque estamos hablando de esto precisamente. No estamos llamados, hermanos, a estar criticando a los demás, a agarrar material para poder predicar, sino estamos llamados a predicar la palabra de Dios, a hablar de parte de Dios, solamente lo que Dios quiera que digamos, sin buscar agradar a nadie, sin buscar agradarnos a nosotros mismos, así como lo hacían los profetas, así como lo hacían los apóstoles. Y hermanos, en una última forma que nos dice aquí el apóstol Pablo, hermanos, de una forma de hablar de Cristo, que son las únicas maneras o la única manera de hablar de Cristo, de hablar en Cristo, así dice aquí, es delante de Dios. Delante de Dios. Hermanos, cuando una persona recibe un favor, la persona se siente comprometida con aquel o aquella persona que le hizo ese favor. Siempre hay una reacción en nosotros de agradecimiento. Aunque también, hermanos, hay otro tipo de reacciones, ¿verdad? Cuando alguien nos hace un favor, casi siempre, por una especie de orgullo que hay en nosotros, queremos pagar ese favor, porque no nos gusta deberle nada a nadie. Pero no estoy hablando de ese tipo de reacciones, sino más bien me refiero a que cuando alguien te hace un favor, nunca se te olvida que esa persona te hizo un favor. Y sería uno un malagradecido si olvidaras que esa persona te hizo un favor. Seríamos ingratos precisamente, esa es la palabra. Ahora, hermanos, cuando una persona recibió la salvación, entonces la persona se siente agradecida con Dios. Se siente agradecida con el Señor Jesucristo porque dio su vida por esa persona. Dio su vida por nosotros. Entonces, nosotros no podemos hacer algo
que vaya en contra de lo que quiere Dios para nuestra vida, que vaya en contra de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra, sino que nos sentimos agradecidos por esa salvación. Así como el apóstol Pablo, hermanos, se sentía agradecido por esa salvación. Y por eso podía él dejar de lado todas esas cosas mundanas, terrenales, la autoexaltación, la fama, el quedar bien con la gente. Todo eso él lo echó a un lado y se enfocó en vivir una vida de gracia, una vida agradecida con su Señor Jesucristo. Y por eso él predicaba así. Mucha gente lo amaba, muchos otros lo odiaban. Muchos hermanos, muchos decían que él era un falso apóstol. Muchos hablaban mal de él. Pero ese es el resultado de predicar la palabra de Dios, así como el Señor Jesucristo nos está pidiendo. El Espíritu Santo nos lo está pidiendo por medio de este versículo que estamos meditando. Es el resultado, hermanos, de hablar la palabra de Dios, tal cual está allí escrita. Y esta palabra de Dios, hermanos, se debe hablar, debemos predicar al Señor Jesucristo como delante de Dios. Mucha gente, hermanos, hablan sus barbaridades, hablan cosas que no están ahí en la Biblia y no sienten ningún temor de Dios. No tienen miedo porque no han vivido ninguna consecuencia mala en su vida por haber dicho algo que no viene ahí en la palabra de Dios. Y no les importa porque a fin de cuentas es como si para ellos Dios no existiera. Es como si no creyeran que Dios existe porque no ven que un Dios venga, se les pare enfrente y los reprenda y les diga algo porque están predicando falsamente su palabra. Pero una de las maneras que agradan a Dios, hermanos, es que prediquemos la palabra de Dios, que la prediquemos como delante de Dios, que la prediquemos delante de Dios, sabiendo que Dios está ahí para escucharnos, sabiendo que Dios está ahí, hermanos, y está escuchando y sabe todo lo que estamos diciendo, sabe si estamos diciendo una mentira, si estamos predicando una mentira, y sabe, hermanos, y nosotros también sabemos que en el día final seremos juzgados por nuestras palabras. Y todas las palabras que hayamos dicho, hermanos, todas las palabras ociosas traerán una reprimenda fuerte de parte de nuestro Dios, aún para sus hijos, para sus siervos, vendrá, hermanos, esa reprimenda de parte de Dios. Todo, hermanos, lo que hayamos hecho, bueno o malo, Dios, hermanos, nos lo va a mostrar en ese momento. Los secretos de los hombres, dice el apóstol Pablo, de acuerdo a mi evangelio. Los secretos de los hombres, lo que haya en nuestro corazón, las intenciones verdaderas, todo eso Dios lo va a juzgar. Todo eso, hermanos, Dios lo traerá a la vista y nos vamos a dar cuenta si realmente cuando predicamos a Cristo fuimos sinceros de corazón y si lo hicimos con una disposición sincera, verdadera delante de Dios. Y si no fue solamente por buscar nuestros propios intereses, por quedar bien con la gente, por competir con los demás, por ser mejor que los demás y no enfocarnos solamente en el propósito que Dios nos mandó a hacer. Entonces, cuando prediquemos, hermanos, prediquemos delante de Dios, sabiendo que Dios está ahí, que Dios nos está escuchando, sabiendo, hermanos, con toda convicción, sabiendo que Dios, hermanos, está presente en nuestro corazón por medio de su Santo Espíritu, que su presencia está ahí trabajando en el corazón de la persona que nos está escuchando. Y esa es la manera, hermanos, la única posible de predicar a Cristo.
Y esto, hermanos, esto nos trae victorias de parte de nuestro Dios. Esto nos trae buenos resultados de parte de nuestro Dios. Si nosotros hablamos así en Cristo, nos dice aquí por último, ¿cuál es el glorioso resultado? Ahí en el versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Ese es el resultado que nos trae el predicar así la palabra de Dios, de una manera sincera, como de parte de Dios y delante de Dios. Nos va a traer un verdadero triunfo, hermanos. Grato olor a los que se salvan. O sea, una persona que escucha la palabra de Dios de esta manera, que escucha que estás predicando a Cristo, esa persona se deleita en la palabra de Dios, se arrepiente de corazón y ve con gozo todo aquel tesoro que ha recibido en ese momento, el tesoro de la salvación. Pero a los que se pierden, hermanos, los que aborrecen esta preciosa doctrina del Señor, los que aborrecen, hermanos, la predicación de Cristo, entonces para ellos somos como olor de muerte. Entonces, unos nos van a amar, hermanos, como sus padres espirituales por haberles predicado la palabra de Dios, y otros nos van a odiar por ir en contra de lo que ellos piensan que está bien, cuando están completamente equivocados y lejos de la verdad de la palabra de Dios. Así es que oremos, hermanos, oremos para que las personas que escuchen la palabra de Dios, para que ese conocimiento de Cristo que llevemos a la gente, y el conocimiento de Cristo no es un conocimiento teórico, sino el presentarles al Señor Jesucristo como crucificado y como resucitado de entre los muertos, como su Dios, como alguien a quien pueden adorar, como alguien con quien pueden tener comunión. Entonces, que las personas reciban así la palabra de Dios, que reciban así el evangelio del Señor Jesucristo, y no que lo reciban como los que se pierden con olor a muerte. Seremos triunfantes en Cristo, hermanos, si tan solo tomamos en cuenta estos consejos del Espíritu Santo, esta palabra, estas exhortaciones del Espíritu Santo a nuestro corazón. Seremos triunfantes en Cristo en la obra que Él nos ha mandado hacer. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos por aquellos, Señor, que están, que no te conocen todavía, Señor, y que han rechazado incluso tu evangelio, Señor. Te rogamos, Señor, para que ellos puedan vivir y que puedan vivir lo suficiente, Señor, como para que te conozcan. Oramos por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, Señor. Oramos por todos ellos, Señor, porque probablemente nadie esté orando por ellos en la actualidad. Oramos, Señor, para que tú los salves y para que tú nos uses a nosotros para llevar ese grato olor de Cristo a ellos. Gracias, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.